que no he ido a la bodega en 4 meses seguidos, cabizbajo y afligido. Bueno, esa es la voz de Panchito Prin. Buenas tardes, queridos amigos. Panchito Prin, destacado músico, cantautor de las canciones más conocidas del centro del país, de la música tuyera, el joropo tuyero, lamentablemente ha fallecido. Falleció ayer en horas de la tarde y quiero pues expresar mis condolencias a toda su familia y a todos los cultores de la música central, del joropo central de nuestro país. Panchito Prin era pariente mío, era primo y amigo aparte de eso. Y lamentablemente pues ya no va a estar con nosotros. La semana pasada hicimos un programa, la semana antepasada un programa en homenaje a Panchito y lamentablemente pues no pudo resistir esta terrible enfermedad que lo afectó, así que sus restos van a estar siendo velados ya en la Casa de la Cultura de Ocumare del Tuy y mañana tendrá lugar pues el acto de cremación, entiendo que va a ser en Charallave, así que bueno, paz a su alma y nuestra solidaridad pues a toda su familia, a su esposa, a sus hijos y hermanos. Descansa, Panchito. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro invitado Felipe Mujica, secretario general del Movimiento Socialismo. Bienvenido, Felipe. Bueno, aquí vamos, poco a poco. Bueno, Felipe, ya hemos hablado de los diagnósticos, los problemas que tiene Venezuela. Hablar de ellos es hablar sobre lo que la gente vive a diario, lo que la gente conoce, ¿verdad? El tema está en las propuestas. ¿Qué propone la oposición frente a la crisis y qué debe hacer en medio de este panorama? Sí, claro. Yo creo que es evidente que de alguna manera la gente está saturada ya de eso que tú defines correctamente como los diagnósticos, ¿no? Lo que ya todos conocemos exactamente de qué se trata. Y además la gente está viviendo de manera diaria, cotidiana, exactamente las cosas que estamos diciendo en relación a cuando uno dice el peor gobierno. Pero sí es verdad, es el peor gobierno. Los problemas que hay, estábamos ahorita comentando emblemáticamente lo que significa la perrera y lo que significa tener que asumir que tú para trasladarte de un lado a otro tienes que montar un camión de esas características, bueno, y así cada una de las cosas que pudiéramos ir pormenorizando. Ahora, el problema central está en que, como lo hemos dicho en otras oportunidades, no solamente basta con que tú digas que tienes el peor gobierno quizás de la historia de Venezuela, sino que tienes que asumir que lo que has tenido enfrente, lo que has tenido como alternativa, ha cometido una cantidad de errores que es imprescindible que sean corregidos para que efectivamente pueda levantarse una alternativa con credibilidad. Tú ves, por ejemplo, cómo se ha ido estableciendo un consenso en lo que yo llamo el sujeto de la oración. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Que es necesario que los sectores democráticos nos pongamos de acuerdo y coincidamos en una manera de plantearle al país una alternativa. Hasta allí todo el mundo dice lo mismo. El problema es cuando vamos al predicado. Dice, bueno, ok, nos ponemos de acuerdo, ¿para qué? ¿Y qué es lo que vamos a hacer poniéndonos de acuerdo? Allá afuera estábamos comentando, por ejemplo, un documento que apareció ayer, me parece muy importante, que es el documento de la Conferencia Episcopal. Y te comentaba que ese documento uno pudiera suscribirlo en su totalidad, pero yo le agregaría algo que es imprescindible, que la Conferencia Episcopal también lo haga. No basta con que la Conferencia Episcopal llame a que los sectores democráticos, a que la oposición pueda levantar una alternativa sobre la base de los puntos que están ahí establecidos. Creo que en conjunto todos los sectores democráticos deberíamos comenzar por primero reconocer nuestros errores. Y reconocer esos errores significa que todos los que hayamos cometido errores, tenemos que decir, señores, hemos cometido estos errores y a partir de aquí veamos cómo nos ponemos de acuerdo. ¿Incluida la iglesia? Por supuesto, yo creo que ese documento le falta decir expresamente, nosotros que también hemos sido parte de esa oposición, también tenemos que asumir que hemos cometido errores. Por ejemplo, ¿qué error detectarías tú en la iglesia? Yo creo que, por ejemplo, cuando ellos llamaron abiertamente a no votar, creo que cometieron un error. Independientemente de que ellos pudieran compartir esa idea, la iglesia no tenía por qué haber llegado hasta el punto de decir que no se podía votar.
creo que también cuando algunas personas de la iglesia llama hacia salidas cívico-militares, también está cometiendo errores desde el punto de vista de lo que hay que hacer en Venezuela. Ahora, pero errores podemos haber cometido todos. Lo que no podemos es pretender encontrarnos sin que se reconozca abiertamente todos los que hemos estado en esto, que se han cometido errores y que la primera cosa que hay que hacer para que haya credibilidad hacia el país es que tú digas eso. Como me lo dijo un periodista a mí en Lara, tú lo que me estás diciendo es que la oposición debe pedirle perdón al país. Bueno, más o menos por allí pueden ir las cosas. Pero en todo este contexto, lo más importante es que se pueda entonces registrar un hecho que ya se ha convertido en una prédica también de todos los venezolanos, que es la reconciliación. Pero para hablar de reconciliación, la primera cosa que tenemos que hacer es reconciliar a la oposición. Y para tú reconciliar a la oposición, en cualquier escenario de reconciliación humano, lo primero que tenemos que hacer es tratarnos con respeto. Ahora, Felipe, hablando de problemas de la calle, hoy vamos de lo que sucede en nuestra sociedad con sectores sociales importantísimos. Por ejemplo, vamos a tener más tarde a Ana Rosario Contreras, que es la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, ¿no? Del Distrito Capital. Pero, ¿qué se le dice a la gente que está padeciendo lo que pasa en Maracaibo, los apagones estos terribles que estamos viendo, la gente que tiene problemas como los trabajadores del sector salud o la gente que no tiene agua en su casa? O sea, ¿qué le dice a la oposición? ¿Cómo los acompaña? ¿Cómo los alienta? ¿Cómo les da una palabra que le genere algún tipo de... Tú sabes que es un debate que ahorita está en pleno desarrollo. En el caso del MAS, por ejemplo, y creo que también en el caso de la Concertación por el Cambio está ocurriendo algo parecido. Una de las cosas que hay que tratar de identificar, porque es una carencia sin ninguna duda, es cómo tú te vinculas de manera real a los conflictos. Por ejemplo, si tú vas a hablar del conflicto de transporte, ¿cómo puedes tú meterte en ese problema si tú no lo vives? Porque no basta simplemente con diagnosticarlo. No basta con que tú digas, mira, yo estoy viendo miles de venezolanos por donde pasan en tales o cuales circunstancias, teniendo que andar o a pie o teniendo que andar montado en la perrera, independientemente de que la perrera sea más moderna o menos moderna, o esté más adecuada o menos adecuada. Nosotros, por ejemplo, en el caso del MAS, que es lo que hemos dicho, bueno, hermano, vamos a tener que montarnos en la perrera para poder conocer en vivo y en directo de qué se trata y cómo está viviendo una parte del país esa problemática, pues no basta con diagnosticarlo.